Bueno, si estás viendo esto, muy probablemente ya estés cobrando a clientes en Estados Unidos como freelancer, consultor o dueño de agencia. Cobras por Payoneer, Wise, PayPal o directo por transferencia y en algún momento te empezaste a preguntar, ¿esto está bien así? ¿Tengo que declarar en Estados Unidos? ¿Me conviene tener una LLC? ¿Puedo abrir una cuenta bancaria sin vivir allá? ¿Y si me llega una carta del IRS? Si te hiciste alguna de estas preguntas, estas masterclass es para vos. Mi nombre es Onel Lanfranco, soy Certified Public Accountant en Estados Unidos y llevo años ayudando a emprendedores latinos a estructurar sus negocios en Estados Unidos de forma legal, rentable y en regla. En los próximos 90 minutos te voy a mostrar exactamente lo mismo que le muestro a mis clientes privados. Cuando me contratan para abrirles una LLC paso a paso, sin rodeos y sin teoría innecesaria. Bueno, al final de esta masterclass la idea es que tengas claridad total sobre por lo menos 6 cosas. ¿Sí? Uno, si tu caso justifica abrir una LLC hoy o conviene esperar. ¿Cuál es el estado correcto? Wyoming, Delaware, Nuevo México, Florida o cualquier otro con criterio. Paso a paso, ¿con qué formularios, en qué orden vas a tener que evitar? ¿Cómo abrir una cuenta bancaria sin tener Social Security Number en Estados Unidos? ¿Cómo facturarle formalmente a tus clientes en Estados Unidos y cobrar en dólares sin perder el 5% en comisiones? Y 6, ¿qué tenés que declarar cada año cuándo y qué pasa si no lo haces? ¿Ok? Bueno, primero vamos a hacer un disclaimer legal y aclarar una cosa, que es que esta masterclass es un producto educativo y no constituye asesoría legal, fiscal ni contable personalizada. No establece una relación profesional CPA-cliente y para asesoría específica sobre su caso particular, consulta con un profesional licenciado en tu jurisdicción. ¿Ok? Bueno, ¿cómo usar esta masterclass? Primero verla en una sentada, 90 minutos densos y prácticos, no es un curso de 8 módulos. Después podés descargar el kit en el que te vamos a dejar un operating agreement, un checklist, guía de bancos y plantillas, y lo que podés hacer después es aplicarla en tiempo real. Tener la plantilla abierta durante los bloques 3 y 4, por favor. Bueno, vamos al primer bloque. ¿LLC sí o no? Vamos a hacer un diagnóstico rápido en los próximos 10 minutos. A ver, las 5 preguntas del diagnóstico. ¿Sí? Antes de decirte cómo abrir una LLC, vamos a responder una pregunta que casi nadie responde. ¿Sí? ¿Vos realmente necesitas una LLC hoy? Porque te voy a decir algo que los servicios tipo Dula, First Base no te van a decir nunca. No todo el mundo necesita una LLC. A algunos les conviene abrirla ya y a otros les conviene esperar. Y quizás no abrirla nunca. A ver, vamos a hacer las 5 preguntas del diagnóstico. ¿Sí? Primero, ¿facturás recurrente a clientes de Estados Unidos un mínimo de más o menos $2.500 por mes? ¿Tu cliente te pidió un W9 o invoice formal por el pago en ACH o Wire? ¿Tenés algún tipo de patrimonio personal que quieras proteger? ¿Querés acceso a Mercury, Stripe, Amazon Seller, Shopify Payments? ¿Estás dispuesto a mantenerlo en regla? Si sacás 3 o más sí, abrir una LLC es la decisión correcta. Así que vamos a seguir. Los 3 casos típicos que necesitan normalmente la apertura de una LLC. ¿Sí? En primer lugar, vamos a poner el tener un freelancer entre 2 y $8.000 por mes, con clientes en Estados Unidos estables. Con Payoneer perdés entre 3 y 5% de comisiones. En cambio, con una LLC en Wyoming y Mercury tenés un retorno de la inversión rápido. Después, ¿cuándo es prematuro? Bueno, un consultor que facturó una vez $3.000 y todavía no tiene otra cosa que facturar, por ahí no es aconsejable abrir.
Y después alguien sofisticado, que es una agencia una agencia que factura entre 10 y 30 mil dólares por mes, con un equipo de 3 a 8 personas, clientes mixtos, necesitan holding y plan fiscal. Con una LLC sola no alcanza. ¿Sí? Ahora bien, los 3 criterios de la decisión final. Si tenés esos ingresos de 2.000, la intención de compliance, es decir, de estar en regla con el gobierno de los Estados Unidos, y si tenés una visión de crecimiento. Todo esto amerita que puedas y necesites armar una LLC. No previamente a esto, sino quizás una vez que cumplís estos 3 requisitos, sería lo más lógico que la puedas hacer. A ver, vamos a ir ya puntualmente a cuál es el mejor estado a elegir dadas tu situación y características personales del negocio. ¿Sí? Siempre Delaware, ese es el gran mito. Todo el mundo dice que es lo mejor porque ahí se incorpora en la Fortune 500, entonces es el estado más famoso, digamos, en este tipo de estructuras, y no siempre amerita tener una LLC en Delaware. Te voy a explicar por qué no. Primero porque tiene un franchise tax de $300 al año contra 62 o 60 que puede tener Wyoming o cualquier otro estado. Tiene una muy buena corte de disputas para conflictos entre accionistas, pero claramente esto no aplica si vos sos el único dueño de tu LLC, con lo cual si sos un single member, Delaware pierde este valor adicional de las disputas entre accionistas. Pero ¿cuándo sí? Bueno, digamos que Delaware sí sirve cuando uno quiere hacer una startup con inversores y el día de mañana quizás acceder a una ronda de inversión que le va a permitir una estructura más sólida en el estado de Wyoming. Ahora, vamos a cuál es la recomendación para el 80% de los casos, y en este caso sí diríamos que Wyoming es la más acertada. Primero, por privacidad. Wyoming no exige publicar el nombre del dueño ni el manager en registros públicos. Tu nombre no aparece en el buscador del secretario de Estado. A diferencia de Florida, en la que uno puede acceder a Sambis y encontrar quiénes y cómo están formadas las diferentes LLC, Wyoming tiene esto de manera resguardada y sin acceso libre al público. Con lo cual, esta es la principal ventaja, que tiene una privacidad extremadamente alta. Segundo, hay un tema de costos también. El Annual Report en Wyoming cuesta $60 por año, como vimos Delaware cuesta 300, y eso ya solamente justifica la elección de Wyoming por sobre Delaware. Y tercero, tiene una protección extremadamente fuerte. Wyoming tiene una de las mejores Charging Order Protections del país para Single Member LLC. En la mayoría de los escenarios, si alguien te demanda personalmente y la jurisdicción aplicable es la ley de Wyoming, el atacante no puede tomar control de tu LLC. A lo sumo tiene derecho a recibir distribuciones si la LLC las hace, y vos decidís si tu LLC distribuye o no. Con lo cual, a nivel Asset Protection, diríamos, el gold standard de la industria, y es lo que más aconsejamos. A ver, una aclaración importante: esto no aplica de forma universal. La efectividad depende del tipo de acreedor, la jurisdicción del litigio y de que te mantengas separación estricta entre tu patrimonio personal y el de la LLC. Para estructuras con patrimonios significativos, siempre recomendamos complementar con un abogado de Asset Protection. Cuarto, como Delaware y como Florida, no tiene State Income Tax sobre la renta. Esto no significa que no pagues impuestos federales, ojo, vamos a hablar de eso en el bloque 6, pero elimina una capa de complejidad. Y quinto, tiene un Registry Agent barato. Podés contratar al agente registrado en Wyoming por $50 o $100 por año. Esto le hace
lo hace el estado más atractivo quizá para la generación de este tipo de estructuras. Después, vamos con Nuevo México, que es el barato. Nuevo México es la opción más barata de las 4 que estamos viendo y conviene en un escenario específico. Cuando lo único que querés es un LLC para tener un vehículo formal de facturación con mantenimiento cero. Lo bueno, Nuevo México no tiene Annual Report, no tenés que presentar nada al Estado cada año, solo pagás al Registry Agent y tenés privacidad máxima. Tu nombre no aparece en ningún lado y los costos de mantenimiento son los más bajos del país. Lo malo, la protección legal de Nuevo México para una Single Member LLC es mucho más débil que la de Wyoming. Y si hay una demanda seria, un juez puede ser más permisivo en perforar el velo corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un juez dice, tú LLC y vos sos lo mismo, con lo cual te pueden atacar sin problema esos activos. ¿Cuándo elegir Nuevo México? Solamente cuando estás arrancando, no querés tener costos de mantenimiento anual y tampoco necesitas una protección a nivel de activos muy sofisticada. Bueno, ahora vamos a Florida, el caso específico, y es habitualmente uno de los estados que la gente más solicita poder incorporar ahí. Florida tiene sentido en un escenario muy específico. Cuando vos sos co-owner, tienes residencia fiscal en Florida. O cuando vas a operar físicamente en Florida. Un Airbnb, una propiedad de inversión o un cliente que quiere presencia local. Lo bueno de Florida, no tiene impuesto a las ganancias estatal. Esto es muy útil si vos te mudás si te mudás y estableces tu residencia fiscal en Florida. Tiene un ecosistema bancario fuerte para latinos. Esto quiere decir que en la mayoría de las sucursales el idioma que se habla es claramente el español. Tiene un costo anual un poco más caro que el de Wyoming, tiene 138 al año, privacidad baja. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto managers como miembros, depende de cómo se arme, aparecen en el registro público y diríamos que lo ideal es no elegir porque un amigo la armó en Florida, sino tiene conexión real con Florida, ¿no? Esto es importante. Si no tiene conexión real con Florida, iríamos por el lado de tener una elección más para el lado de Wyoming. Vamos a la tabla comparativa de los 4 estados. Más o menos en la formación está Wyoming con 100, Delaware con 90, Nuevo México con 50 y Florida con 125. Como les comentaba, en cuanto al annual fee que te cobra el Estado para mantener activa la sociedad, Wyoming tiene un costo de 60 contra 300 de Delaware, 0 de Nuevo México y 138 de Florida. La privacidad de las 3 primeras es alta, la de Florida es baja. Protección, Wyoming fuerte, Delaware es muy fuerte y Nuevo México media con Florida también como mediana. ¿Para quién es recomendada cada una? Bueno, para freelancers, consultores, gente que no tiene pensado hacer rondas de inversión ni salir a la bolsa, sin lugar a dudas iríamos por Wyoming. Startups con inversores y con posibilidades de ronda futura, ahí es cuando Delaware se hace fuerte y es la mejor opción. Y si tenés un riesgo bajo y solamente querés facturar, quizás la opción más acorde es Nuevo México. Y como siempre, si tenés presencia física en el estado, sin lugar a dudas diríamos que uno siempre tiene que incorporar la sociedad en el estado donde va a desarrollar las actividades. Así que en el caso de una propiedad de renta, Airbnb o que haya algún negocio puntual en el estado, siempre incorporar en ese estado, ahí es cuando aplica lo de Wyoming. ¿Ok? Bueno, con lo cual mi recomendación directa es Wyoming para freelancers y consultores con $2.000 a $15.000 por mes de facturación. Si alguien te recomienda Delaware sin hacerte 2 preguntas sobre tu caso, te diría que cambies de asesor. Así que bueno, ahora vamos a empezar con cómo abrir tu propia LLC paso a paso. Son 7 pasos los que hay que seguir. Primero hay que elegir el estado, en nuestro caso
es Wyoming por defecto. Luego hay que elegir un Registry Agent, que va a ser la persona o la entidad que sea la responsable de recibir cualquier documentación o carta en nombre de la sociedad para un no residente. Después hay que registrar los artículos de organización en la Secretaría del Estado. Hay que redactar y tener un Operating Agreement, que vendría a ser cuáles son las reglas internas de la compañía y cuáles son las decisiones y cómo se van a tomar las decisiones cuando hay más de un socio. Después está la solicitud de LAIN, del número fiscal. Presentar el BOI, que es el Beneficiary of Interest, y abrir una cuenta bancaria que puede ser en Mercury, Relay o Wise, alguno de estas tres. Bueno, vamos, una vez que elegimos el estado, a contratar el Registry Agent, que es la persona o la empresa con una dirección física en el estado de formación autorizada para recibir notificaciones legales por parte de tu LLC. ¿Qué no es? No es un contador, no es un abogado, no es una dirección comercial operativa, es solo un buzón legal. ¿Y cuánto cuesta esto? Bueno, hay diferentes tarifas y obviamente que es un mercado totalmente desregulado, por lo cual van a encontrar entre 50 y 100 dólares al año en Wyoming, entre 100 y 150 en Delaware y 100 al año en Nuevo México, aunque Nuevo México no tiene Annual Report. Luego, en el paso 5, hay que hablamos del Registry Agent. Me falta, en realidad quiero ver el paso 3, que es el registro de los artículos de organización. El paso 4 es el Operating Agreement, que es el documento interno que define, como bien les decía, quién es el dueño, cómo se toman las decisiones y cómo se distribuyen las ganancias si las hubiera y qué pasa si se disuelve. Lo que debe incluir mínimo son una identificación de los miembros y el porcentaje, quién toma las decisiones. Acá hay dos tipos de estructuras que se pueden tomar. Uno puede designar un manager que no sea miembro, es decir, que no sea dueño, y que ese manager sea el que tome las decisiones, o la pueden tomar directamente los miembros. Cuánto es el aporte inicial de capital, cómo se distribuyen las utilidades y las reglas de cesión de membresía, disolución o liquidación. Esto es un instrumento privado, ¿sí? Muchas veces el banco lo puede pedir para la apertura de la cuenta y si uno quiere o busca darle algún tipo de fecha cierta a este documento, no está mal por lo menos notarizarlo, ¿no? Como para dejar asentado la fecha. Y después la obtención de LAIN. Acá tenemos dos caminos, ¿no? Si uno tiene ITIN o Social Security Number, lo puede hacer en 5 minutos en la web del IRS. Y si no, lamentablemente no podés aplicar online, lo tenés que completar a mano en la línea 7B, no te olvides de poner foreign, y lo tenés que enviar por fax al IRS. Tardan entre 4 y 6 semanas y luego también puedes hacer seguimiento y llamar al 267-941-1099. Así que vamos a ver Bueno, ahora vamos a ver cuánto puede demorar esto, cuánto puede ser un timeline real de apertura. En un día es lógico contratar al Registry Agent y poder formar la LLC. Los artículos aprobados en Wyoming tardan más o menos entre 1 o 2 días. Después tenés que proceder a la firma del Operating Agreement, esto es muy importante, y como así también la obtención del número fiscal. Una vez que obtenés el número fiscal, ahí ya se puede proceder a la apertura de Mercury o Relay o cualquier otro banco que vos elijas, y la presentación del BOI se aplica dentro del plazo vigente. Ese es más o menos en grandes rasgos cómo son los tiempos de apertura
y cuánto puede llevar todo este armado. A ver, vamos a ver algunos de los errores más comunes y típicos al abrir una LLC. El primero, y que luego puede ser uno de los que más cueste a largo plazo, es elegir Delaware por moda, ¿no? O porque te lo dijo un amigo, o alguien que no conocía muy bien tu caso, y después terminas atado pagando $300 por año de franchise tax sin ningún beneficio real para vos, ¿no? En Delaware el state fee se llama franchise tax, en otros estados también, pero bueno, principalmente en Delaware. Después, otro error es el tratar de sacar el AIN sin tener el Social Security Number. Esto no lo vas a poder hacer online, solamente lo vas a poder hacer por fax o por teléfono. Con lo cual, indefectiblemente tenés que caer en esperar esto, y te diría que es una de las partes más importantes porque es lo que le da confirmación de existencia para entidades bancarias, el tema de tener un AIN que separa la sociedad de tu persona. No firmar el Operating Agreement, esto es algo que mucha gente no le da la importancia de vida de entrada, y es uno de los documentos más importantes que pueden evitar problemas futuros, ¿no? El banco siempre normalmente lo pide, y si el Operating Agreement no está debidamente firmado, el Estado puede aplicar las propias reglas que él tiene, y no las reglas que uno quiere establecer para la sociedad. Y después, bueno, otro de los problemas es mezclar el nombre en el buscador, ¿no? El nombre debe terminar con LLC o L.L.C. Y muchas veces esto se hace mal o no se refleja, y trae consecuencias o problemas futuros. Acá también voy a hablar de no es técnicamente un error, pero sí se contrapone con los intereses naturales de la persona. Hay mucha gente que quiere abrir una LLC en Wyoming, Delaware o en Nuevo México, preservando la identidad de quienes son sus dueños para que no sean accesibles de manera online. Y lo que no se da cuenta es que le ponen un nombre que apunta directamente a ellos. Como puede ser, he tenido un caso de un cliente que puso su nombre y apellido LLC, con lo cual cualquier tipo de protección en cuanto a anonimato claramente está caída, y no tiene mucho sentido tratar de ir por ahí o ponerle el mismo nombre de la empresa operativa que uno ya tiene en su país. A ver, si uno lo que busca es anonimato, debe de respetar algunas reglas como para que ese anonimato finalmente se pueda mantener y sea lógico, ¿no? Bueno, cuenta bancaria en Estados Unidos sin Social Security Number. ¿Qué elegir? Bueno, hay 4 opciones reales. ¿A qué está orientado este capítulo? Este capítulo está orientado a explicar cuál es la gran diferencia entre un residente quizás y un no residente extranjero en cuanto a las opciones para apertura de cuenta bancaria para las LLC o las corporaciones que uno tenga o cree. ¿Por qué hay una gran diferencia? Porque cuando uno tiene el ITIN o el Social Security Number, esa cuenta bancaria de la empresa está avalada por uno mismo por su número fiscal. Entonces el problema surge cuando uno no es residente y no tiene este tipo de identificación. Nosotros vamos a hablar de los bancos o entidades financieras que permiten o que nos dan opciones reales de apertura. El primero, diría, y el gold standard de la industria es Mercury Bank, que acepta no residentes, da cuenta en dólares, no da cuenta multimoneda, no tiene fee mensual y es ideal para freelancers, consultores y startups.
Es una plataforma muy amigable. Uno puede y obtiene una tarjeta de débito virtual en el momento que puede subir a cualquier wallet, y además puede solicitar el envío de una tarjeta de débito a cualquier lugar del mundo, y ellos lo envían de manera gratuita. Así que es una gran opción Mercury, y les diría que es la que va en el 80% de los casos. Relay también acepta no residentes, acepta cuenta en dólares, no multimoneda, tiene un fee mensual para la característica Pro, y es bastante útil si uno tiene una agencia con subcuentas y varios integrantes del equipo. En estos dos casos, tanto Mercury como Relay, a través de bancos afiliados, ofrecen el seguro de FDIC, que asegura cada cuenta hasta $250.000 por cuenta. Wise Business, ya entramos en lo que es una fintech. Acepta no residentes, acepta cuenta en dólares y multimoneda, tiene más de 40 monedas, no tiene un fee mensual, pero no está garantizada con ningún seguro, con lo cual si en algún momento Wise tiene algún problema, el dinero podría llegar a verse afectado. Después está Brex. Brex es bastante restrictivo con el tema de los no residentes. Acepta cuenta en dólares, no multimoneda, no tiene costos de mantenimiento y está más orientada a startups con fondos de inversión detrás que garantizan la operatoria. Documentos que van a necesitar. Bueno, fundamentalmente, como les decía, la confirmación del número del EIN. EIN es Employee Identification Number. Es un PDF oficial del IRS. Sin esto no abrís la cuenta, sin lugar a dudas. Luego, los artículos de organización de la LLC, aprobados por el secretario del Estado. El Operating Agreement firmado, como les decía, por más que sea de un solo miembro, debe tener la firma de ese miembro. Pasaporte del beneficial owner. Esto quiere decir que tiene que haber un registro, independientemente de que no se informe públicamente quiénes son los titulares de la compañía. Sí tiene que haber un registro en el banco, porque si no cualquiera se podría presentar y querer acceder a ese dinero. Así que es muy importante esto de tener el pasaporte del dueño como registro. Y un comprobante de dirección residencial, obviamente que no tiene que ser necesariamente en el estado, puede ser del país donde esté radicada la persona. Y obviamente que nos van a pedir qué actividad vamos a desarrollar, ¿no? Y en inglés. Esto tiene que ser 2 o 3 párrafos muy concisos y claros, que le dé al banco las primeras nociones de cómo uno va o intenta operar la cuenta. Así que esos son fundamentalmente los documentos necesarios que sí o sí nos van a requerir al momento de la apertura de la cuenta. Mercury, vamos a hacer un breve paso a paso de cómo sería el proceso de apertura de una cuenta, de una checking account o una saving account, ¿no? Primero hay que dirigirse a mercury.com/apply. Hay que seleccionar que uno no es un US resident, ¿sí? Ahí van a aparecer varias instancias en donde nos van a solicitar la carga de los documentos. Tiene que ser preferentemente PDFs legibles, no fotos. El proceso es bastante interactivo y uno va accediendo a varias ventanas donde nos van a ir pidiendo la información tanto del LLC como de nosotros o de los dueños, de los beneficiarios finales. Es importante tratar de, y esto es a modo de consejo,
No incorporar en el nombre de la LLC palabras como consulting o trading, porque da lugar a sospechas por parte de las entidades bancarias. Quizás hacen algunos pedidos más de confirmación y de información. Me han pedido en varios casos contratos que tengan con algún cliente o con proveedores, con lo cual es importante ir bien claro y fino al momento de la descripción de la actividad. Este no es un punto menor en el que uno diga, bueno, pongo cualquier cosa y listo. No, hay que hacerlo bien. La verdad que amerita hacerlo bien y creo que es fundamental para pasar un proceso de apertura amigable y no tener trabas posteriores. Después de 2 o 5 días, normalmente Mercury entiendo que está radicado en el medio oeste de los Estados Unidos, con lo cual no aconsejo chequear por la mañana de hora del este, sino más bien por la tarde es cuando se activan todas las aprobaciones. Y ahí, luego de 2 días, 3, normalmente Mercury aprueba, rechaza o pide info adicional. Con la aprobación accedes al dashboard y pedís la tarjeta de débito. También van a pedir desde qué cuenta vas a fondear el depósito inicial y de cuánto sería. Es como un proceso bastante amigable, pero hay que ir a paso firme y tratar de no cometer ninguna equivocación o error. Si te rechaza Mercury, bueno, vamos al plan B. Como les decía, la causa más frecuente de rechazo es descripción de actividad genérica o sospechosa. Por eso les decía, traten de no elegir nombres que incluyan palabras como consulting o como trading o traders o holdings. Son todas palabras que pueden generar sospecha. El banco quiere siempre o trata de que sus clientes tengan actividades obviamente legales, pero claras, ¿sí? Otro motivo de rechazo puede ser que el país de residencia del beneficiario final sea alguno de los que están en la lista gris, como hoy pueden ser Venezuela, Cuba, Irán. También rechazan apertura con documentos borrosos, cortados. Por eso es importante el envío de la documentación tenga claridad y preferentemente sea en PDF, y que no haya registro público o web o un LinkedIn inexistente del fundador. Así que es importante tener en cuenta todas estas cosas de antemano para evitar posibles rechazos a la solicitud. Después, bueno, si esto ocurre, si Mercury rechaza, creo que las mejores opciones serían reaplicar con la misma información pero con una descripción mejorada en Relay. Y si Relay también rechaza, iríamos por Wise Business, que es un poco más permisivo con los clientes latinoamericanos. Y como tercera y única opción, y esta es la que siempre uno trata de evitar, es la de tener que viajar, la de tener que llegar a los Estados Unidos y ahí sí ir a aplicar a un banco tradicional, pero con presencia física, ¿no? También hay otras opciones de bancos tradicionales que aceptan la apertura, pero bueno, la aceptan de manera remota, pero ahí lo que exigen son depósitos mínimos iniciales que pueden ir entre los 25 a los $100.000. Un punto importante es, si te rechazan, nunca reapliques con Mercury en los próximos 60 días de que te rechazaron. Regla crítica, ¿sí? Esto es muy importante. Es uno de los motivos por los cuales se puede llegar a caer el velo corporativo de la LLC. La LLC, uno tiene que tener en claro esto: la LLC es otra persona jurídica, no sos vos. Por más que vos seas el único dueño de la LLC, es otra persona. Con lo cual es importante llevar un orden para que un juez no diga que no lo es. A ver, nunca pagues gastos personales con la tarjeta de la LLC. Si vos pagás gastos personales con la tarjeta de la LLC y el día de mañana te demandan y un juez
toma tu caso, un juez puede llegar a decir que, dado que vos consumías personalmente con la tarjeta de débito de la LLC o la tarjeta de crédito, no hay separación jurídica entre vos como persona y la LLC. Y eso hace que se caiga el velo corporativo. Que se caiga el velo corporativo significa que jurídicamente vos y la LLC son la misma persona, por lo cual vos respondes con tus bienes por los problemas que pueda llegar a tener una LLC. Después, nunca uses la cuenta personal para recibir ingresos de la LLC, es decir, el no mezclar va en las dos direcciones. Ni vos pagar cuentas personales con LLC, ni viceversa, ¿no? Después hay que documentar cualquier retiro que uno le hace a la LLC, como ser las transferencias que uno se hace a la cuenta personal y demás. Hay que mantener una contabilidad mensual mínima, con hojas de cálculo alcanza, no es que hay que sí o sí tener una suscripción de cualquier otro sistema o proveedor. Y el otro tema importante es guardar las facturas y comprobantes por un mínimo de 7 años. Bueno, ahora vamos a hablar, una vez que ya tenemos la cuenta bancaria abierta, la LLC abierta obviamente, cómo es el proceso para facturar a clientes y qué cosas nos pueden llegar a pedir en el medio, de las cuales tendríamos que estar familiarizados para no tener inconvenientes. Bien. Acá aparece la figura de dos formularios, el W9 y el W8BEN-E. Bien. Si tu LLC es una entidad americana, single member, disregarded o co-owner, que es una persona americana, es decir, residente o ciudadano, se emite el W9. Nombre legal de la LLC, Elaine. Hay que chequear la casilla que dice que es una Limited Liability Company. Y después hay que ver si es una C Corp, una S Corp o una Partnership, según aplique. Ahora, si tu LLC es una single member y el dueño es un extranjero o un no residente, para hablar con propiedad, porque uno puede ser extranjero o residente, hay que presentar el W8BEN-E. Ahí se pone el nombre legal de la LLC, cuál es el país de incorporación, los Estados Unidos, que es una disregarded entity, y la sección relevante del tratado fiscal se aplica. Es importante decir que si uno elige mal el formulario que tiene que presentar o que le presenta a sus clientes, puede tener que recibir una retención de hasta un 30% automáticamente. Ahora bien, ¿cómo es la anatomía de un invoice profesional? ¿Sí? Acá es importante hacer una aclaración. Ustedes, por acceder al curso, van a tener la posibilidad de descargar un modelo de factura. Estados Unidos no tiene una ley de facturación. Muchas veces en las reuniones doy el ejemplo de que una simple servilleta puede hacer las veces de factura. Sí es importante quizás tratar de mantener cierta regularidad en el armado para evitar enviar, por ejemplo, dos invoices con el mismo número. Así que yo aconsejo siempre, y de hecho hay algunas aplicaciones gratuitas muy útiles que pueden utilizar para mantener la correlatividad de la facturación. Ahora, bien, habría que, si uno quiere darle más seriedad al tema, a lo mejor habría que armar un formato en Word, PDF o Excel, en donde pueda tener un logo, una sección arriba que diga invoice grande. El invoice sí debe tener el nombre real de la LLC, la dirección, el número fiscal, el EIN number. Tiene que estar identificado el cliente con una dirección correcta. Tiene que haber un vencimiento
o debería haber un vencimiento, esto si uno lo quiere hacer de manera totalmente prolija. Tiene que describir la cantidad, el precio unitario, subtotal, cuáles son los términos, si son a 15 días, a 30 días, y obviamente las instrucciones de pago para que evitar una comunicación adicional con el cliente y que ya tenga a mano esas instrucciones que son, diría, lo más importante al momento de cobrar. Después, bueno, en Estados Unidos hay bastantes métodos de cobro y a diferencia de otros países, normalmente que el uso de cheque no está tan habituado estos días. Estados Unidos todavía sigue usando mucho el cheque. Es muy común recibir en sobres por el correo cheques de clientes que lo envían así automáticamente y diría que es bastante habitual, sobre todo en clientes corporativos viejos o con personal administrativo de largo tiempo. A ver, después hay un método que es una transferencia ACH, ese es lo que van a encontrar en todos los bancos, no es inmediata, no es automática, tarda 2 o 3 días, pero lo bueno es que no tiene costo. Después, para grandes pagos o pagos urgentes, en el mismo día existe lo que son las wire transfer y tienen un costo que puede ir por el banco de acuerdo a entre 0 y 15 dólares. Después tenemos alternativas como Stripe y PayPal, que son pagos instantáneos, y también se puede hacer, el cliente puede abonar con tarjeta de crédito ahí, pero tienen un costo que va entre el 3 y el 3,5% de costo de procesamiento por parte de estas entidades. Y como les decía, el cheque, que puede tardar el tiempo que puede tardar el correo, más un día o dos de depósito en el banco, y tiene 0 costo. Así que esas son las alternativas de métodos de cobro disponibles hoy en los Estados Unidos. A ver, un contrato para los que son freelancers, contractors, acá hay una pequeña guía de lo que debería ser un contrato mínimo viable, ¿no? En un contrato, después esto también va a estar como material incluido en el curso para que puedan descargar. Tienen que estar las partes, obviamente, nombre legal del cliente y de la LLC. ¿Qué entregás o a qué te comprometés, con qué plazo y con qué formato? ¿En qué vas a cobrar? ¿Cuáles son los plazos, los términos? ¿Qué pasa si pagan tarde? ¿Si hay alguna penalidad? Si hay algo que no esté debidamente incluido en la propuesta inicial, cómo se pagan esas cosas que no están incluidas o que van por fuera. Después, cómo es el tema de quién es dueño de la propiedad intelectual de lo que uno hace. Si al vender el servicio uno también transfiere la propiedad intelectual de lo que está haciendo. Estos son es muy común en casos de que uno venda diseño o arte o programación. Hay un tema de propiedad intelectual que siempre es bueno aclarar y siempre es bueno dejar registrado. Y después, la terminación, cómo se corta el contrato y qué pasa con el trabajo en curso. Es decir, si alguna de las partes decide terminarlo anticipadamente antes de que esto termine, cuáles son las consecuencias, qué jurisdicción uno asume, si hay que ir a algún tipo de arbitraje o por algún conflicto particular que pueda tener con el cliente o con el proveedor, y cuál es el límite de la responsabilidad que uno asume por los fees pagados en X cantidad de meses, ¿no? Esto es el modelo de cosas que debería tener incorporado un contrato freelance mínimo viable. Bueno, la idea de este bloque es repasar un poco cuáles son las
las obligaciones que uno tiene que tener para transitar un compliance anual sin drama, qué hay que presentar cuándo y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. A ver, mapa del año fiscal. En enero empieza el año fiscal, salvo que uno opte por tener otras fechas de corte. Enero es el mes que habitualmente arrancan. En febrero uno empieza a recibir, siendo residente, el W2, 1099, empleados y contractors. Y también uno los puede recibir en la LLC que armó para estos efectos. Y el 15 de marzo es el primer vencimiento anual importante que vence el 1120 pro forma, o uno puede pedir la extensión con un formulario 7004. 15 de abril también vence el 1120 y el 5472, que este número es muy importante. Este formulario es el que puede generar multas de hasta $25.000. Y después, entre mayo y septiembre, normalmente en la fecha en la de creación de la LLC, uno tiene el Annual Report de Wyoming, y posteriormente al 31 el cierre del año fiscal, ¿no? El 31 de diciembre. Ahora bien, ¿qué es el formulario 5472 y el 1120 pro forma? Para LLC que tienen single member, es decir, con un solo dueño, y ese dueño no es residente de los Estados Unidos, uno tiene que presentar el reporte informativo al IRS sobre las transacciones entre la LLC y el dueño extranjero. ¿Cuándo se hace esto? 15 de abril de cada año o el día 15 del cuarto mes después del cierre del año fiscal, si uno optó por no tener el cierre al 31 de diciembre y tenerlo en cualquier otra fecha. ¿Cómo se presenta esto? Bueno, se presenta el 1120 pro forma, escrito arriba en el formulario, y el 5472 adjunto. Esto se puede enviar por correo o por fax, y como les decía, hay una multa de $25.000 por no presentar o presentar incompleto, ¿sí? Y esto es muy importante, porque hay mucha gente que dice: yo me armé la LLC pero no la usé. Aunque no haya facturado nada en el año, si hubo aportes de capital del dueño, corresponde presentar. Así que, y esto es muy importante, diría uno de los puntos críticos a tener en cuenta para el correcto mantenimiento de una LLC en los Estados Unidos. Después está el BOI, el Beneficial Ownership Information. Las reglas cambiaron varias veces en el 2025. Esto yo aconsejo a chequear en fincen.gov con B corta cuál es el estado de este reporte, porque este es un reporte que hay que hacer al FinCEN, identificando quiénes son los dueños, los beneficiarios finales de una compañía. Después de los cambios del 2025, la obligación puede cambiar según si la LLC es Domestic o Foreign Reporting Company y quiénes son los dueños beneficiarios. Esto se hace mayoritariamente online, gratis, y hay que identificar cada dueño con pasaporte. Algo importante, y dado que hubo esta cantidad de cambios en los últimos años, antes de decidir si corresponde o no, yo sugeriría verificar el estado actual de la norma. La norma las multas por incumplimiento siguen siendo significativamente altas, así que no es algo para todavía descartar o sacar de la mesa, ya que hay constantes cambios y modificaciones. Y después, bueno, vamos a lo que es el Annual Report o Franchise Tax o State Fee, como se puede llamar en los 4 estados principales de análisis que estamos teniendo. Wyoming tiene un costo de 60 mínimo y vence el primer día del mes aniversario, ¿sí? Es decir,
al año calendario de que uno formó la compañía en Wyoming está el vencimiento. Delaware tiene un franchise tax que vence de $300 que vence el 1 de junio. Nuevo México, como bien les comentaba, no tiene requerimiento anual de presentación de annual report y tampoco de ningún fee. Y Florida tiene vencimiento 1 de mayo y tiene un fee de 138,75. ¿Sí? A ver, Delaware, Florida son los que más castigan ante una presentación tardía. Florida con 400, Delaware con 200 y Wyoming con $50 de recargo. Esta es, además de los impuestos, uno tiene que estar en compliance con el IRS y también con el estado de formación de la LLC para poder tenerla activa y no incurrir en ninguna falta. A ver, acá también deberíamos hacer un checklist mensual y anual de lo que uno debería hacer, ¿no? Mensualmente diríamos que es importante tener una conciliación bancaria para identificar bien gastos e ingresos. Esto es importante de realizar para evitar encontrarse con gastos que uno desconoce varios meses posteriores. Por eso es importante hacerlo mensualmente. También dejar bien separados y documentados los que son los retiros de distribución de dividendos anticipada por parte del dueño, es decir, cuando uno toma dinero de la LLC a su cuenta personal. Hay que tener un backup de los invoices emitidos como para tener un fácil acceso a esa información y poder determinar qué es cada cosa ante una eventual fiscalización. Y también hay que tener un registro claro de cuáles son los gastos deducibles. Esto es muy importante de mantener en el día, al día y actualizado. A nivel anual empiezan, a ver, lo que sería el compliance mensual son fundamentalmente cosas que uno sugiere para tener mejor al día la sociedad. Y en lo que son temas anuales, me parece que acá ya entramos con las formalidades que sí o sí hay que presentar para estar en compliance en los Estados Unidos. Como les decía, el formulario 1120 pro forma y el 5472 si la LLC tiene un dueño extranjero, el annual report del Estado en el caso que lo hubiera, BOI si corresponde, el Beneficiary Official Owner Information y los 1099 de los contractors que uno paga más de $600 al año. Es decir, si yo tengo a alguien al cual le pago y no está en nómina, más de $600 por año, le tengo que emitir un formulario 1099 para que esa persona o entidad la pueda presentar a su contador para la liquidación de impuestos. Y también es importante tratar de tener un kit de estados financieros que pueden ser un profit and loss, un balance sheet, como para ver el estado general de las cuentas de la sociedad y evitar inconvenientes a futuro. Bueno, llegando a la finalización de este curso, vamos a hacer una recapitulización de lo que vimos hoy, ¿no? Primero y principal, vamos a el diagnóstico, ¿no? Si uno realmente necesita o amerita tener una LLC, sobre la base de con qué habitualidad. Hay mucha gente que también opta por armar una LLC y lo utiliza de caja fuerte, como para tener sus activos en resguardo y a salvo. Es totalmente válido. Muchas veces la gente me pregunta cuál es el objeto a poner en los artículos de organización de una LLC, y lo más habitual es utilizar alguna frase como cualquier actividad legal posible, con lo cual la simple mantención de activos dentro de la estructura es una actividad legal, claramente, pero lo que uno tiene que tomar en cuenta en el diagnóstico de si uno tiene que armar una LLC o no
es fundamentalmente si uno absorbe el costo de mantenimiento con los beneficios que le da la LLC. Es una decisión exclusivamente de costo-beneficio, pero es importante que uno lo tenga presente. Después, en el caso de que podamos elegir, es importante también determinar cuál es el estado. Muchas veces para extranjeros esa decisión es bastante simplificada, porque si uno no va a desarrollar actividades dentro de Estados Unidos o no va a tener una conexión económicamente efectiva con los Estados Unidos, uno tiene una decisión bastante más sencilla, dado el anonimato y los beneficios que tiene Wyoming como jurisdicción. Si uno va a salir a buscar fondos o a hacer algún otro tipo de actividad en la cual pueda ceder parte del equity de la sociedad o del patrimonio, es decir, si uno incorpora socios, quizás el estado de Delaware ofrece también se ofrece también como una alternativa bastante válida. Y después, si uno tiene o cae en el tema de tener una actividad constante y legal, por ahí no puede evitar caer en el estado de residencia. Así que es importante que lo tengan presente esto, y que uno puede elegir siempre y cuando la situación lo permita o lo tenga disponible. Después, ¿cómo abrirla paso a paso? Ya vimos el tema de que una vez elegido el estado, quizás lo que continúa es elegir un agente registral, quizá también un agente registral que nos provea el domicilio, registrar los artículos en el estado, la obtención del EIN, el número fiscal, diría que es la parte más importante como para tratar de acelerar el trámite. Esto es crítico, es la única parte en la cual, si uno como extranjero lo trata de hacer solo, es la que quizás demora más tiempo. Y después, bueno, una vez que uno obtiene el número fiscal, quizá lo otro que uno tiene que elegir es cuál es el banco acorde a las necesidades que uno tiene para poder abrir y hacer la apertura de la cuenta bancaria. Repasamos también cuáles son las sugerencias de facturación para clientes y, por supuesto, lo que es el compliance anual para tener la estructura en regla y evitar multas que pueden generar perjuicios económicos grandes. 3 errores más comunes que veo sobre gente que incorpora sociedades. La primera es que la LLC se abre y no se hace la apertura de cuenta bancaria en el momento. Eso lleva indefectiblemente a que uno utilice la cuenta personal que uno tenga o cualquier otra cuenta, o no pueda empezar a operar correctamente. No hay que minimizar el tema de la apertura de la cuenta bancaria en todo el proceso. Es algo bastante necesario e importante para no descartar y hacerlo todo al inicio. Luego, ignorar el BOI. Con esto que les decía de los idas y vueltas que hubo en el 2025, hay que verificar concretamente siempre si está vigente o no la presentación del informe en el FinCEN. Y obviamente que diría que es el punto central por el cual puede caer toda la estrategia o la necesidad de armado de una LLC, es la mezcla de fondos personales y de la LLC que genera que un juez pueda dictaminar que no existe velo corporativo, ya que no hay separación entre las operaciones personales y particulares con las de la LLC.
Vamos a un checklist que uno debería tener armado para los próximos 7 días si uno quiere empezar con el armado de una LLC. Primero y principal diría que habría que hacer la validación del caso contra los criterios del bloque 1 para saber si uno está en condiciones y tiene la necesidad puntual de armar una LLC. Elegir el estado, cuestionar si Wyoming por default es el estado acorde o tengo que caer en algún otro. Contratar el agente registral, presentar los artículos de organización ante el estado y solicitar el EIN al IRS. Una vez que uno recibe el número fiscal, que puede ser un proceso que si uno lo envía por carta o por fax puede tardar entre 4 o 6 semanas, abrir la cuenta bancaria Mercury Relay o Wise Business con el CP575 en mano, que es el formulario donde se le asigna el número fiscal, y presentar el BOI dentro del plazo si corresponde. Estas son las tareas para arrancar con el armado de la sociedad si uno lo quiere hacer de manera personal. Ahora bien, si tu caso tiene particularidades, te diría que la mejor opción es que puedas dirigirte a mi web onel.us y puedas onel con doble L, onell.us, y ahí puedas solicitar una llamada sin cargo conmigo donde revisaremos tu situación específica y te ayudaré a tomar cuál es la decisión más acorde y la estructura correcta. Ahí podemos ver números en concreto, ahorro proyectado, costos y retorno de la inversión, y un plan de acción escrito para vos y por vos. Así que ustedes pueden encarar a partir de este curso este proceso de manera personal e individual, o si bien necesitan algún soporte, pueden requerirlo a mi persona en el link que van a encontrar en onel.us. Gracias, nos vemos en el próximo paso y espero que esto les haya sido de utilidad.